Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Morales, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cartago. Esta tarde me encuentro con el compañero Marino Antonio Osorio Escobar y con el compañero Cristian Adolfo Valencia Mejía. Vamos a presentar las pretensiones de la demanda como ejercicio para la materia de derecho procesal laboral, la cual estamos cursando con el doctor Andrés López. Vamos entonces a proceder a presentar la primera pretensión de esta demanda, analizando en un principio el contrato realidad que se configura para este caso. Tiene la palabra entonces Marino, que nos va a hacer la exposición del primer elemento que se configura en este contrato realidad de acuerdo a los hechos presentados. Gracias, Jorge. Sí, lo primero que pretendemos, la primera pretensión pues que tenemos fundamentados en los hechos ya expuestos en esta demanda, es que se declare la condición de contrato realidad, porque fue lo que se evidenció dadas las condiciones en que la señora Hanna Cruz ha venido realizando pues las funciones durante todos estos años, comprendidos desde el 2001 hasta el 2020, hasta el 2019, perdón, cuando fue despedida sin justa causa. Nos fundamentamos para pedir que sea declarado el contrato realidad, ya que es una presunción que la ley hace a favor del trabajador cuando las condiciones así lo ameritan. Podemos citar, por ejemplo, lo que dice el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Y también el numeral segundo del artículo 23 del mismo código hace referencia al contrato realidad cuando expresa que para que se entienda como contrato de trabajo debe cumplir con 3 elementos ampliamente conocidos por todos. Uno de ellos es la prestación personal del servicio. Es lo que aquí se dio. Pues la prestación fue de manera continua, presencial, cumpliendo los horarios establecidos por el empleador, en este caso las supertiendas Pepito, que era la que le daba todas las pautas para esta persona desempeñarse durante todos estos años. En este caso, pues como ya se dijo, de manera continua desde el año 2001 hasta el día en que fue injustamente despedida. Además, pues de cumplir los horarios establecidos por el almacén, donde prestó sus servicios por todos estos años mencionados. También cabe reiterar allí que esta persona durante todos estos años que prestó el servicio, las únicas interrupciones que tuvo fue por sus vacaciones debidamente ganadas y por las incapacidades que se dieron a raíz de los accidentes laborales, que precisamente por un accidente laboral fue que en medio de una incapacidad laboral a la señora la despidieron. Continúa el compañero Cristian. Sí, buenas noches. Siguiendo el compañero Marino lo que acaba de decir respecto de lo dicho anteriormente, vamos a socializar lo que es el segundo elemento, el cual nos dice que nos encontramos frente a una demanda en la que se plantean como lo que son las pretensiones, y lo que nosotros, como bien lo decía el compañero, lo que nosotros pretendemos es que se reconozca un contrato de realidad sobre las formas, en razón a la existencia de los ya nombrados los 3 requisitos, en el cual, por ejemplo, uno es el de remuneración, en el cual se deja ver en los hechos, el cual existió entre la referida, o sea, la apodernante y el demandado, que se celebró en octubre del 2001 hasta el 31 de julio del 2019, debido a que la señora Yana Cruz recibía una remuneración mensual que era de un salario mínimo, el cual era pagada en su mismo lugar donde ella trabajaba. Esa remuneración se retiraba en una de las cajas del supermercado. Entonces, respaldándolo jurídicamente, encontramos
que la Corte Constitucional en sentencia 614 del 2009 definió que el contrato de trabajo de la siguiente forma: el contrato laboral está definido como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal o otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. El contrato de trabajo tiene tres elementos, como bien los decíamos y como lo dijo mi compañero, que es la prestación de los servicios, la subordinación y la contraprestación. La contraprestación equivale a lo que es denominado el salario. Así pues, la remuneración pactada puede ser mensual, quincenal o por días a la prestación del servicio. Esta se identifica como salario y se encuentra también plasmado dentro del Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 127, el cual dice que no solo se constituye solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo aquel que se recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Esta es básicamente la remuneración. Bueno, y el tercer elemento entonces que se configura según los supuestos fácticos de esta demanda, pues es la subordinación. Ya Marino nos explicó cómo en un primer instante se da esa prestación personal del servicio al interior de Supertiendas Pepito. Luego Cristian nos explica cómo se da esa relación del salario, esa remuneración económica que recibía la señora de forma periódica y la recibía en las cajas del supermercado, con los desprendibles, como se prueba con los anexos a esta demanda. Y el tercer elemento que permite que se configure un contrato realidad, pues es la subordinación. Y este elemento de la subordinación lo hemos probado en los hechos sexto, en el hecho 11, en el hecho 3, en el hecho 14, en el hecho 15, en el hecho 46 de la demanda. Algunos de estos hechos nos narran cómo Hanna Cruz recibía órdenes precisamente de funcionarios o de empleados de Supertiendas Pepito y cómo ellos mismos la tuvieron incluso prestando el servicio personal en diferentes lugares de trabajo. En el hecho 13 se narra que era impulsadora, en el hecho 14 luego se narra que se promovió, se removió de acuerdo pues a la situación de enfermedad que presentaba la señora Hanna Cruz, se removió para la sección de granos, ¿sí? Luego en el hecho 15 encontramos que el accidente que sufre lo sufre al interior precisamente de Supertiendas Pepito, y que estos hechos entonces nos hacen dar cuenta de esa presunción que nos habla el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos entonces que esa continuada subordinación o dependencia de la señora Hanna Cruz respecto del empleador, que en este caso es Supertiendas Pepito, faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, al tiempo, la cantidad de trabajo, y se le impusieron reglamentos, se le impuso también una dotación, ella vestía prendas alusivas a Supertiendas Pepito, y pues esta situación se mantuvo durante todo el tiempo de duración del contrato. Es importante también entonces precisar que la facultad de la subordinación del empleador no puede llevarlo a que afecte los derechos fundamentales, y que entonces en consecuencia esa subordinación debe ser razonable según las necesidades de la empresa y de la actividad desarrollada. La señora además cumplía horarios, que es otro de los elementos también que podemos encontrar al interior de esta relación laboral. Y por último encontramos entonces que la subordinación laboral, según lo que ha dicho la Corte, se presume. Esto es entonces que no debe probarse por parte del trabajador que la alega, que en este caso es la señora Hanna Cruz, sino que debe ser desvirtuada por el empleador o contratante que la niega. Esto en razón a lo que de alguna forma expresa o dispone el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que se presume que toda relación de trabajos personal está regida por un contrato de trabajo, presunción legal que no le corresponde desvirtuar al trabajador, y que, como se narra y como se ha evidenciado en este proceso, el empleador como tal no ha desvirtuado
esa situación. Vamos entonces ahorita a pasar a la siguiente pretensión, que es la pretensión segunda, que nos va a exponer el compañero Marino. Gracias, Jorge. La segunda pretensión que se está solicitando al señor juez es que declare la indemnización a que tiene derecho la poderdante, porque en esta situación se configura el despido injustificado por cuanto no se adujo una razón válida para dar por terminada la relación laboral por parte del empleador. Pues que se debe tener en cuenta que la razón que expuso para terminar de manera unilateral el contrato, con la excusa de que el contrato o labor para la que había sido contratada había expirado. Razón falsa a todas luces, por cuanto el supuesto vínculo contractual del tercero con el empleador principal, en este caso Supertiendas Pepito, pues aún subsiste, después de que a la señora le pasaron la carta que porque ya no la necesitan porque supuestamente el contrato había expirado. Fue una falacia porque la empresa continuó prestando sus servicios hasta el día de hoy, todavía presta los servicios allí. Entonces no es una razón, por tanto, pues válida. Y pues entonces es viable el reclamo que estamos realizando como despido injustificado sin justa causa en contrato indefinido, que es lo que se busca con la primera pretensión, que se declare pues por contrato realidad. Y la indemnización solicitada es totalmente válida y apegada a la norma, como lo dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual especifica claramente cómo debe ser su liquidación de acuerdo a los años de servicio. Entonces, de acuerdo a esos años, pues como todos sabemos, un mes de salario por el primer año y 20 días por los años restantes. Entonces, para tener en cuenta que fueron un poco más de 18 años de servicio. Entonces, continúa el compañero Cristian. Bueno, por acá encontramos, siguiendo el caso, otra pretensión en la cual nosotros pretendemos, una de las pretensiones subsidiarias, es que también se le condene, solicitándole al juez que se condenen costas a los ya citados, a las Supertiendas Pepito y en su defecto a Excelsior SAS, por la no pago de las prestaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque evidenciamos que el demandante no le pagaron lo que fueron las cesantías del 2018, como corresponde en las cesantías en conformidad con el artículo 99 de la ley 50. Tampoco se le reconoció el pago de las primas de servicio en relación con el periodo 1 del 1 de julio del 2019 al 31 de julio del 2019. Asimismo, no se le reconoció el pago de las vacaciones del 2019, tampoco se le reconoció el pago de los intereses de las cesantías durante el año del 2019, y por último, no se le reconoció el pago de la cotización a Seguridad Social desde el 1 de mayo del 2019 hasta la fecha en que finalizó la relación laboral. Nosotros, haciendo pues una suma total, estimamos que la indemnización moratoria asciende aproximadamente entre 21.224.608, y es entonces en donde encontramos nosotros un respaldo por la ley, el cual el legislador tiene tipificado el siguiente artículo, que es el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone que si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por el día de retardo hasta el 24 mes, transcurrido 24 meses contados desde la fecha de la terminación del contrato. El empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios. Eso se debe hacer ante certificados por superintendencia bancaria. Entonces, como bien lo decía, se busca es que se haga un pago de estos tiempos de los cuales dejó de percibir esta persona, que se paguen. Sigue mi compañero. Muy bien, entendidas entonces estas la segunda y tercera pretensión, pues debemos entender que incluso desde la primera
Lo que nosotros hacemos, digamos, énfasis es en el contrato realidad, que se puede entender entonces como aquel vínculo laboral que materialmente se configura entonces tras la fachada de un contrato con diferente denominación, que de acuerdo a lo que se narra en los hechos es, digamos, la situación fáctica en la que se encuadra. Porque Excelsior, que es un contratista, a través de un contrato de obra o labor, hace la vinculación laboral de la señora Hanna, pero realmente ella presta su servicio, recibe su remuneración y la subordinación se dan al interior de Supertiendas Pepito. Por eso entonces solicitamos, y con base en el despido por despido injustificado y pues la indemnización correspondiente que debe darse, estas pretensiones que están narradas en la demanda. La pretensión cuarta solicita que se condene a los demandados, que en este caso Supertiendas Pepito y Excelsior, al pago de la indemnización correspondiente a los 6 meses de salario por despido sin justa causa en condición de incapacidad parcial permanente como resultado de accidentes laborales en el desarrollo de sus funciones sin la autorización del Ministerio de Trabajo, según lo estima el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y lo respalda también la sentencia de la Sala Laboral 52201 del 2016, además de la sentencia T632 del mismo año, que nos habla de la estabilidad laboral reforzada por situación de discapacidad, que era precisamente lo que estaba presentando la señora Hanna Cruz al momento del despido, una discapacidad, venía precisamente de unas incapacidades, de acuerdo pues a unos accidentes laborales sufridos previamente, y respecto de eso, entonces, hemos liquidado una sanción de equivalente a 5.018.373. Esto entonces asciende, junto con la indemnización, las cesantías y las demás prestaciones y acreencias laborales, que hasta el momento están insolutas, asciende a la suma de 38.129.929, o lo que se puede aprobar en este proceso. La sentencia que les mencionaba, la T632 del 2016, que establece precisamente esa estabilidad laboral reforzada, nos dice que es un derecho que garantiza la continuidad en un empleo después de adquirir la limitación física, que es precisamente lo que le pasó a la señora Hanna, que estaba presentando una limitación de tipo físico y que entonces debe considerarse una medida de protección especial y conforme a su capacidad laboral, esta entonces debe de alguna forma reforzar esa estabilidad que debe tener la persona al interior de su empleo. Es por ello entonces que de alguna forma el legislador prohibió el despido de estos trabajadores que estuvieran en esta situación o en un estado de debilidad manifiesta, si tal despido se ocasiona con motivo de su condición, que es lo que se puede prever, ¿no? Esa mala fe del empleador al despedir a esta persona cuando se encuentra en un estado de debilidad manifiesto debido a su incapacidad de poder llevar a cabo las funciones encomendadas al interior del trabajo. Fundamentándose entonces esta decisión a una medida de tipo discriminatorio que resultan siendo un atentado contra la igualdad y el deber de solidaridad que le asiste precisamente a esta trabajadora Hanna Cruz. Cuando en este caso la parte trabajadora, que es la señora Hanna, dicha relación está conformada por un discapacitado, uno de ellos adquiere entonces principal prevalencia, como es el principio de la estabilidad del empleo, es decir, a permanecer en él y a gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista pues una causal justificativa del despido, que para el caso no se da porque ya, como lo mencionaba el compañero Marino, se probó que fue un despido sin justa causa porque no está amparado
en lo que está reglado en los artículos del Código Sustantivo del Trabajo como justas causas para el despido por parte del empleador. Con base en eso, entonces, solicitamos esta cuarta pretensión. Vamos paso a la quinta, que la expondrá el compañero Cristian. Con base en lo que nos dijo el compañero, pasamos a la quinta pretensión, el cual lo que necesitamos, ¿sí?, es al juez que por medio de las pretensiones 2 y 3 y 4 sean indexados a valores actuales. Eso con una relación a un sustento, un respaldo jurisprudencial de la sentencia T061 del 2018, el cual nos establece que esto es una forma de actualización de poder llevar los montos que ya se tenían de años anteriores a unos montos actuales. Que esto se hace también en aras de salvaguardar ciertos derechos constitucionales, el cual son como el derecho a la igualdad de esta persona a poder gozar de esos derechos en la actualidad, y también de garantizarle el mínimo vital a esta persona. Sigue el otro compañero. Muy bien, y ya entonces para terminar tenemos las últimas dos pretensiones que comprenden la sexta y la séptima. La pretensión sexta establece o le solicita al señor juez que se sirva sobre la base de los principios extra y ultra petita, reconocer y decretar todas las pretensiones o indemnizaciones que su despacho considere pertinentes y que la ley le confiere si fueren probadas dentro del proceso. Todo con base en la sentencia de la Sala Laboral 3614 del año 2020, que establece sobre facultades extra y ultra petita del juez en materia laboral los fundamentos o los lineamientos para fallar o para decidir en estas facultades. Respecto de la facultad extra petita, con base en que los hechos que originan la decisión hayan sido discutidos en el proceso y que tales hechos estén debidamente acreditados, tal y cual como se prueba con este proceso, tal como se acredita, además con las pruebas, con los testimonios que se han podido rendir al interior del mismo y con los correspondientes certificados y pruebas documentales que se han presentado al despacho del juez. Y respecto de la facultad ultra petita, pues que la súplica impetrada en el escrito anterior sea inferior a la estatuida en la norma laboral y que en el juicio no emerja que el mayor valor hubiese sido cancelado al trabajador acreedor. Es decir, que si no se ha cancelado ese mayor valor, entonces el juez podrá, dentro de sus facultades, conceder aquello que no se ha solicitado y que puede configurar un mayor valor de la cuantía que nosotros hemos estimado según la liquidación que se pudo realizar al interior de esta demanda. Esas básicamente son las pretensiones. La última, lo que solicita básicamente es que se condenen costas a los demandados. Esto con base pues en que se ha manifestado de alguna forma una mala fe, tratar de encubrir una relación de un contrato de trabajo laboral a través de un fenómeno de la tercerización, que es un fenómeno que viene siendo repetitivo en Colombia, que las empresas lo han tomado para escudarse y no pagar aquellos derechos laborales y no responder por tantas situaciones de orden laboral que la ley les exige y que ellos simplemente se basan en esas condiciones para de alguna forma
salirse de su responsabilidad. Por eso, con base entonces en estas pretensiones, en los fundamentos jurídicos, en las sentencias que se han esgrimido al interior de la demanda, solicitamos entonces que sean reconocidas primero el vínculo laboral y como una de las pretensiones principales, ¿no? Primero que se reconozca esa relación contractual de un trabajo, de un contrato de trabajo a término indefinido. Y pues, por consiguiente, que dentro de las pretensiones subsidiarias, entonces vendrá ya la correspondiente liquidación de los intereses, de las cesantías, de las vacaciones y de todo lo que a derecho le corresponda a la trabajadora Hanna Cruz para este caso. No sé entonces si los compañeros deseen agregar algo. O si no, entonces esta es pues compañero, básicamente, sí, yo quería claro, don comentarle que Marino. además también esta petición está fundamentada en cuanto al contrato realidad que se solicita en la recomendación 198 del 2006 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual exhorta pues a los estados a luchar contra las relaciones encubiertas, como en el caso. En el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica, como en el caso conocido del que estamos hablando, que al parecer era una relación jurídica como encubierta con una supuesta tercerización laboral. Muchas gracias. Sí, para el caso, digamos que el demandado de alguna forma principal pues va a ser Supertiendas Pepito porque ha orquestado esta situación, ¿no? Pero además tendrá que responder solidariamente la empresa también Excelsior SAS, que ha sido la contratista y por ende entonces tendrán que reconocerle todos los derechos laborales a esta trabajadora. Bueno, no siendo más, entonces damos por terminada esta sesión. Una feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Feliz noche.